Vea pues, si tiene un mango y un aguacate en la cocina, no se vaya, porque lo que vamos a preparar hoy queda tan rico que más de uno termina repitiendo plato. Y espere a ver el aderezo, porque ahí está el secreto de todo. Mire pues, inicio esta exquisita ensalada con un mango maduro. Este lo lavo muy bien, le retiro toda la cáscara y luego lo corto en rodajas. Después corto esas rodajas en cubos medianos. Vea pues, aprovechando que estamos empezando, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes prefieren el mango bien madurito o un poquito pintón para las ensaladas? Los leo pues. El otro día un seguidor me dijo, ¡ay! Es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de papaya. ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia pues. Suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada preparar para el almuerzo. Ahora uso un aguacate maduro, pero firme. Este lo lavo muy bien, lo abro a la mitad, retiro su semilla y también le retiro la cáscara. Luego lo corto en cubos. Se antojen de la ensalada, guardan el video y ni un gracias ponen en los comentarios. Comenten algo pues que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos mensajes no nos caería nada mal. Luego tomo 2 tomates maduros pequeños. Estos los lavo muy bien, los corto en rodajas y posteriormente los corto en cubos pequeños. Si hasta aquí la receta le está gustando, aproveche y suscríbase al canal de las ensaladas. Así no se pierde ninguna de estas recetas fáciles, saludables y llenas de sabor. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agregó el mango, el aguacate maduro y el tomate. También agregó 100 gramos de maíz dulce, ya sea cocido o en conserva. Luego añado 50 gramos de almendras cortadas en trozos pequeños. Reservo la ensalada y en otro recipiente preparo el aderezo. Para ello agrego el jugo de un limón. Incorporo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Agrego también 2 cucharadas de miel de abejas. Luego añado una cucharadita de mostaza. Finalmente agrego una pizca de sal y una pizca de pimienta negra. Bato muy bien hasta formar una mezcla suave, brillante y homogénea. Ahora incorporo el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande mezclo todo cuidadosamente, asegurándome de que el aderezo cubra completamente cada uno de los ingredientes. Y aquí va otra pregunta para ustedes. Si tuvieran que agregarle un ingrediente extra a esta ensalada, ¿cuál sería? ¿Queso, pollo, nueces, cebolla morada o la dejarían exactamente así? Los leo en los comentarios. Esta preparación puede acompañarse perfectamente con pescado a la plancha, pechuga de pollo, carne asada, lomo de cerdo o incluso disfrutarse sola como una comida ligera y refrescante. Muchas gracias por acompañarme una vez más aquí en el canal de las ensaladas. De verdad espero que esta receta les guste muchísimo y que se animen a prepararla en casa. Si les gustó esta receta, no olviden regalarme un me gusta, compartir este video con familiares y amigos y suscribirse al canal para seguir descubriendo recetas fáciles, saludables y llenas de sabor. Y ahora sí cuéntenme, ¿les gustó esta combinación de mango y aguacate? ¿Cambiarían algún ingrediente o la prepararían exactamente así? Los leo en los comentarios. Y decime pues, ¿la haría?